qué lindo cuando uno realmente reconoce al Señor como su Señor. Qué lindo, ¿verdad? Es lo mejor que nos puede ocurrir. Es cuando realmente la vida tiene un sentido para nosotros. En Él está la plenitud. Hemos cantado, ¿verdad? Y esa es la realidad. En Él está la plenitud. Ahora, ¿cuántos quieren realmente ser como Jesús? Ese es el acometido, esa es nuestra tarea. Ser como Jesús. Tener la mente de Jesús. Lo anhelamos, lo deseamos. ¿Los chicos pueden pasar a la escuela dominical? Gloria a Dios. Que Dios nos ayude realmente a que ese deseo nuestro se haga realidad. Hay una lucha, esa lucha es constante, pero cuanto más resistimos al diablo, como dice la palabra, si le resistimos, vamos a vencer. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están venciendo? ¿Cuántos han dejado atrás tantas cosas que no agradan a nuestro Dios? Amén. Pero aún queda mucho por hacer, ¿verdad? Aún queda un gran trayecto por hacer. Y en ese trayecto, en esa carrera, debo permanecer firme para la gloria de Dios. Amén. Estuvimos viendo la semana pasada, hace 2 semanas atrás, estuvimos como replantear nuestra mente, ¿no? Cómo replantear nuestra vida. Cómo replantear nuestra vida, reflexionar sobre nuestra vida y verla a la luz de la palabra de Dios, a verla en nuestro Señor, como Él es y cómo somos nosotros, y replantearnos para que nosotros realmente seamos como Él es, ¿no? Eso, inclusive compartimos 9 claves, no sé si ustedes se recuerdan de esas 9 claves, aquellos que no estuvieron, que no se recuerdan o que no lo tuvieron bien en cuenta, lo que sea, pueden verlo aún en YouTube, está, pueden recurrirlo a esa predicación y pueden ver esas 9 claves para replantearse su vida. Amén. Entonces, la meta de replantear nuestra vida es tener la mente de Cristo. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo tener la mente de Cristo. Hoy veremos ciertos principios o ciertas características de nuestro Señor. Y el próximo domingo veremos algunos detalles sobre ello. Hoy no entraremos en detalle, pero sí hablaremos de esas características de nuestro Señor Jesucristo como modelo nuestro para nosotros ser imitadores de Él. Les invito a que abra sus Biblias en Isaías 40, versículo 13, ahí en el Antiguo Testamento, y vemos lo que el profeta Isaías ahí pregunta. Hace una pregunta y dice: ¿quién puede decir que ha entendido el pensamiento del Señor? ¿Quién entiende la mente del Señor? ¿Quién entiende la mente del Señor? En el Nuevo Testamento Pablo responde así también, ¿no? Y dice: nosotros podemos entender la mente del Señor porque Cristo ve la mente de Dios. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Amén. Entonces, si Él está realmente en nosotros, nosotros podemos ver la mente de Dios. Lo que pasa es que tenemos que sintonizar. Ahí en el fondo hay una radio. Ahí son unas radios. ¿La ve ahí? Hay una radio ahí atrás. Mírala, sácala. Allí detrás hay una radio. No, detrás de la otra estantería allá atrás. Hay una radio. Ahí, ¿ha visto? Hay una radio ahí. Mira la radio. ¿Ustedes escuchan? ¿No la escuchan? No, hay una radio. ¿No la escuchan? No la escuchan, ¿por qué? Porque es chiquitita, ¿no? No es porque es chiquitita. Porque no está conectada. Y ahora, si la conecta, tampoco la van a escuchar. Porque habría que sintonizarla. Y nosotros decimos sí al Señor, venimos a su iglesia, pero a veces no conectamos. La frecuencia, estamos fuera de la frecuencia. No estamos en la frecuencia, en la sintonía con Dios. Y eso es lo que nos sucede en la vida, que nosotros lo hacemos, nos apañamos, ¿no? Hacemos un apaño para vivir una vida agradando un poquito a Dios y otro a mí, a mi carne, a mi entorno, a quien yo amo, a quien yo quiero, ¿no? No hay de realidad, no hay un poco de realidad en eso en la vida de los cristianos. No hemos pasado por ahí nosotros en ciertos momentos de nuestra vida cuando aún no teníamos ese compromiso firme con el Señor. Sean sinceros. Amén, ¿verdad? Así es. Pero ya es hora, hoy es hora de cambiar. Hoy el Señor te dice: cambia. Hoy es hora de cambiar. Tiene que tener una mente como la mente de Cristo. Y Él nos llama hoy a que nosotros podamos ahora poder renovar nuestra mente a la mente de Cristo. Amén. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá?
Mas nosotros, díganlo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, el que ha mentido que se arrepienta. El que ha mentido que se arrepienta. ¿Realmente nosotros pensamos eso, que nosotros tenemos la mente de Cristo? Bueno, yo no quiero desafiar a nadie en el sentido humillándolo, pero sí desafiándolo en la verdad, confrontándolo con la realidad. Deberíamos nosotros preguntándonos eso, nosotros, sinceramente nosotros, a nosotros mismos, no a los demás, a nosotros mismos. ¿Realmente yo tengo la mente de Cristo? ¿Realmente yo pienso como Cristo piensa? ¿Realmente yo hago las cosas que hace Cristo? Si nosotros somos sensibles a lo que Cristo hace, si nosotros estudiamos la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, yo sé que muchos conocen mucha teología y mucho más que yo también, pero yo les llamo la atención que ustedes se lean el Evangelio de Juan como 1000 veces antes de leer cualquier otra parte. Léanselo como 1000 veces, hasta que cada vez que usted la lea, entienda algo, léalo otra vez porque va a entender otra cosa más. Pero tratando de detectar la sensibilidad, pidiendo al Señor que revele el contenido de lo que el Espíritu quiso ahí decir, porque el Espíritu nos va a inspirar a esa verdad que está ahí en la palabra. Es tremendo. Mira, nosotros no necesitamos saber si el Mar Rojo fue abierto en tanto tiempo, en cuánto tiempo, si es para allá, para acá, si eran tantos los filisteos, si cuántos murieron. Nosotros lo que necesitamos es conocer al Señor Jesús y hacer su voluntad. El resto de filosofía es bueno saber, claro, es bueno saber, porque de ahí se aprenden muchas cosas, pero lo importante es que nosotros conozcamos a Cristo como Señor de nuestra vida. Entonces, al principio vemos que Pablo dice, pero nosotros entendemos estas cosas, ¿por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y a eso es lo que en esta mañana el Señor nos llama, a que nosotros podamos tener la mente de Cristo. ¿Qué significa que tenga la mente de Cristo? Que puedes aprender a pensar como Jesús, tener ese mismo pensar que Él tuvo, sus actitudes, sus mismas reacciones. Esa es la meta que debemos tener para nuestra vida en Dios. Amén. Aprendamos a ser como Jesucristo. ¿Y cómo podemos hacerlo sin aprender a pensar como Él? Eso significa que tenemos la mente de Jesucristo. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo se hace eso, Pastor Manuel? Justamente es lo que quiero en esta mañana, que nosotros podamos ver en ciertas características que tenía nuestro Señor Jesús y le imitemos a Él, para que nosotros tengamos, eso se vaya inculcando en nosotros, vamos a crear esos hábitos y vamos a ser victoriosos en esa marcha que tenemos que caminar para llegar a la eternidad. ¿Cuántos están listos para ir a la eternidad? ¿Cuántos están deseosos de estar en la eternidad? Mira, cuando nosotros en la vida tenemos tantos problemas, ¿no? ¿Quién no tiene problemas en la vida? ¿Aquí hay alguien que no tiene problemas? ¿Aquí hay alguien que no tiene problemas? Tú estás muerta. Jesús tuvo problemas hasta el último segundo aquí en la tierra. Y siempre que tú quieras servir al Señor va a tener problemas aquí en la tierra. Siempre va a tener problemas. Jamás el Señor te dijo, ven a mí y te libro de todo problema. Mentira, eso jamás lo dijo Jesús. Y quien lo dice por ahí predicando, miente. Miente. ¿Es cierto o no? Dice, tendréis aflicciones, pero confía. Confía, ¿por qué? Porque Él ha vencido. Entonces, si nosotros estamos en Él, vamos a vencer, pero situaciones difíciles vamos a tener. Todos vamos a tener situaciones difíciles. Si tú no tienes situaciones difíciles, cuestiónate si realmente tú tienes a Cristo en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, allá donde tú vas por este mundo pecaminoso, sentirá, te maltratarán, habrá de todo, hermano. Si no me creen, si usted no experimenta eso, cuestiónese si realmente conoce a Cristo. Cuestiónese si realmente usted tiene la mente de Cristo, actúa como Cristo, tiene las características de Cristo. Porque si los tiene, es imposible que tú camines por este mundo y no tengas afrenta en cada momento, cada rincón que camines aquí. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué sucede muchas veces? Que los cristianos, cuando ya saben y ya incluso se han insensibilizado, ya han perdido, han endurecido esas sensibilidades para no sentir esas sensibilidades, que nosotros ya nos apañamos para no tener que afrontar ninguna situación. El que dice, bueno, sí, dice para arriba, para abajo. De eso no se trata la vida cristiana.
Nosotros somos los que tenemos que llevar ese mensaje. Duela lo que nos duela. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí en esta vida y es lo que nosotros tenemos que procurar saber y caminar en Él, al coste incluso que nos cueste la vida. Manuel, eso no es masoquista, no, eso es la realidad. ¿Jesucristo era un masoquista? No. ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo Jesús? Cumplió el propósito por el cual había venido, amén. Él cumplió el propósito, Él sabía cuál era el propósito de su Padre para Él, nuestro Dios creador. Y nosotros debemos saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. Si quiere anotar, cuando aprendo a pensar como Jesús, cuando tengo la mente de Jesús. Cuando yo tengo la mente de Jesús, voy a aprender a pensar como Jesús. ¿Lo creen? Vamos a ver unas características. Otro día vimos 9 claves para esa nueva renovar nuestra vida. Pero ahora vamos a ver 10 características. No sé si me dará tiempo, 7 o 10, pero bueno, vamos a ver si las damos las 10. 10 características de Jesús, ¿no? Y nosotros apuntemos, por favor. Bueno, tienen oportunidad de volverlo a escuchar si quieren en YouTube, ya que nuestro hermano Pedro cada domingo él las pone ahí en internet. Pero la primera característica, sea como Jesús, es que yo sé perfectamente quién yo soy. Cuando tú sabes realmente quién tú eres, ya está empezando a tener la mente de Cristo. ¿Cuántos cristianos están sufriendo porque no tienen identidad? Porque no se saben quién son realmente. Y le dicen cualquier cosa y se la creen. ¿Por qué? Porque no tienen convicción de quién es. Si tú tienes la mente de Cristo, tú tienes una identidad. Tú esa identidad lo tendrás bien claro, no será confundido. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús nunca llegó a dudar de su identidad. ¿Dudó Jesús alguna vez de su identidad en cuál sea la circunstancia que se encontró? No. Él no tenía ideas borrosas de su identidad. Sabía exactamente quién era. De hecho, en muchas ocasiones, más de 18 veces, lo vemos en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando se define entre otras cosas, ¿no? y de otras personas. Y le puedo citar algunas que están aquí. Por ejemplo, Juan 6:35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. En Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. En Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera. Y en Marcos 14:61-62 dice, yo soy el Hijo de Dios. Él tenía bien claro quién era. ¿Y tú? ¿Lo tienes bien claro quién eres tú? En Cristo. Gloria a Dios. Hay muchas más características, muchas más declaraciones de parte de Jesús, ¿no? Donde Cristo define quién es su realidad. Y él no dudaba de esa identidad que él tenía. Mire, hoy hay muchas películas que muestran a Jesús como confundido. Película que está ahí que como si Jesús no sabe lo que hace, que está perdido. Pero eso es una gran mentira, eso es ficción de la cinematografía. Jesús no tenía duda de quién él era. Y esto es lo interesante que nosotros aprendamos de él. Dios quiere que tú conozcas tu verdadera identidad en él. Amén. Y solo tu creador puede decírtela cuál es el propósito que él tiene para ti. Nadie puede decirte cuál es tu identidad, sino él, tu creador. Él que te ha creado. Amén. Solo Dios te hizo, así que solo Dios puede decirte para qué te creó. Amén. A él sea la gloria. Él es el que quiere que sepamos qué es lo que él quiere que nosotros seamos. Tú no puedes ser lo que tú te imaginas, lo que otros te dicen. Tú tienes que ser lo que él te dice, lo que él espera de ti. Amén. Y eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque si no sabes para qué te creó Dios, va a caer en un sinnúmero de trampas del enemigo de tu propia carne también. Y mucho de eso te va a perjudicar en tu vida. Primero, si no sabes quién eres, Dios, que lo que Dios desea de ti, lo primero es que otras personas te manipularán y decidirán por ti lo que tú has de hacer. Será manipulado. Lo podemos ver a veces en un jefe, incluso en un pastor, la esposa, el novio, en tanta gente que nos rodea, que si te ve que tú no tienes personalidad, tú no tienes carácter, tú no tienes bien claro lo que tú eres en Cristo, van a hacer de ti papilla. Te
van a manipular constantemente. Segundo, acabará viviendo una falsedad, siempre fingiendo porque no sabe cómo agradar a las personas. Siempre aparenteando, siempre con una máscara. Porque no sabe con certitud lo que tú eres o quién eres. Amén. Tercero, confundir tu identidad. Eso causa estrés en tu vida. No sé cuántos están estresados aquí. Pero es interesante cuando tú tratas de ser algo que tú no eres, eso te estresa. Eso te estresa. Pero la verdad es que cuando aprendo a pensar como Jesús y tengo la mente de Cristo, sé exactamente quién soy. Y eso es lo que Dios espera de ti, que tú sepas quién tú eres en Él. ¿Quién eres tú en Cristo? Jesús sabía quién era Él. Dios nos creó a nosotros y nos creó con un propósito y Él sabe. Permítame darme otra característica del Señor. La segunda característica, sé el propósito de Dios para mi vida. Saber su identidad y saber el propósito de Dios. O sea, si aprendo a pensar como Jesús, si tengo yo la mente de Cristo, no solo sé quién soy, sé el propósito por el cual Dios me ha dado vida. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús sabía el propósito de su vida. Él sabía exactamente qué debía hacer con su vida. Él sabía su visión, su propósito, sus metas. Y era evidente y clara. Lo vemos en Juan capítulo 8, versículo 14. Jesús dice esto. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Amén. Yo sé de dónde vengo y a dónde voy. ¿Sabe eso? ¿Sabe de dónde vienes? ¿Sabe a dónde vas? Pregúntaselo a tu Creador. Amén. Jesús sabía su propósito. De hecho, la Biblia dice que ya de su corta edad, a los 12 años, cuando fueron a la ciudad, cuando iban de vuelta a sus padres, se dieron cuenta que no estaba el chico. No estaba el chico Jesús, ¿no? 12 añitos. Y volvieron a ver dónde estaba. ¿Dónde estaba? Ocupado en las cosas de su padre. ¿Por qué? Porque sabía cuál era el propósito de su padre para su vida. Sus padres eran mayor que él, pero no sabían. Él sabía. Tú debes saber cuál es el propósito de Dios para tu vida. Puede ser que yo no lo sepa, ni nunca lo sepa, pero tú debes saberlo. ¿Cuál es tu propósito para con Dios en tu vida aquí en la tierra? Dios no te ha traído por casualidad. Tú no estás aquí por azar. Tú no estás aquí por la coincidencia de que tu padre y tu madre un día tuvieron una aventura. Tú estás aquí porque Dios te trajo a este mundo. Dios lo planeó. Y Él te ha dado vida. Y Él quiere hacer grandes cosas contigo. Él tiene un propósito maravilloso para con tu vida. Como lo tiene para cada hijo de Dios que viene ahí arrepentido y le clama: Abba, Padre, aquí estoy a tu servicio, mi Dios. Muere realmente la carne y dice: Señor, aquí estoy para servirte. Te entrego, no el 10% de mi diezmo, te entrego mi vida entera. Amén. Mi vida entera te entrego, mi Dios. Todo lo que tengo te pertenece. A mí no me pertenece nada, todo te pertenece a ti. Hay quien pelea si hay que dar diezmo, no hay que dar diezmo, si hay que dar eso, si hay que dar ofrenda. Él se dio en ofrenda íntegra por nosotros, por amor. Él se dio completamente, no un 10, ni un 5%, ni un 1%, ni 50%, se dio todo completamente. Él vivía para cumplir el propósito de Dios y lo cumplió hasta el último segundo de vida en la cruz. Y eso es lo maravilloso y es lo que nosotros tenemos que aprender. Él le dijo: ¿no sabe que tengo que ocuparme de los negocios de mi padre? Cuando su madre, como quien dice, regañándolo: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te has quedado ahí? ¿Qué te pasa? No. Cuando tú estés en los negocios de tu papá, la gente no te va a entender. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios para tu vida, por supuesto, la gente no te va a entender. Pero no importa si tú lo entiendes, si tú estás en su voluntad. ¿Qué más tú necesitas? ¿Qué más tú necesitas? Solamente que Él esté contigo, nada más. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Él suple cada necesidad. A veces nosotros pensamos que necesitamos esto, necesitamos aquello para ser feliz. Lo único que tú necesitas para ser feliz es Cristo en tu corazón. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, es lo mejor que puede ocurrir en tu vida. Es cuando ahí tú has sintonizado, ¡pim!, ahí está la frecuencia. Ya no escuchas más nada, ya escuchas la voz de Dios. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Jesús, a pesar de su pequeñez, él ya sabía cuál era su propósito. Ahí con 12 años él va y está cumpliendo con su propósito.
Independientemente de que le regañen qué está haciendo, niño, que si esto ya él cumplía el propósito. La gente te van a querer regañar, la gente te va a decir que no puede ser, la gente va a decir que tú no eres capaz, la gente va a decir que tú no has sido ungido, porque tú no te preocupes, tú haz lo que Dios te manda hacer. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, Dios te respalda. Amén. Y tú cumplirás el propósito de Dios. Puede levantarse quien se levante, aunque al final sea muerte. Yo no digo lo contrario, pero tú cumplirás el propósito. Pero si una cumplirá el propósito de Dios en su vida aquí, ¿para qué más vive aquí? Digo yo. ¿No? ¿Sí o no? ¿Para qué más vive aquí? Si vivimos para Él. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hay criaturitas que desde bien pequeñitos saben cuál es el propósito de Dios para su vida. Yo he dudado mucho en mi vida, pero yo tenía bien claro que yo tenía que ser misionero. Yo tenía que ir a las naciones, tenía que predicar el evangelio de aquí para allá. Y en parte lo he hecho, en parte me he dejado llevar, en parte, lo que sucede a todos nosotros, que necesitamos tiempo para reflexionar, tiempo para actuar, tiempo para no quedar ahí en el error y en tantas otras cosas que a veces caemos. Pero gloria a Dios que si nosotros cumplimos el propósito es lo importante. A veces tardamos más de la cuenta, pero bueno, el Señor lo sabe. Estamos en ese proceso y Él nos ama tanto. Incluso en esa posición que Él ve ya de antemano que podíamos haber cogido a la derecha y seguimos hacia adelante y después tenemos que volver para volver a coger a la derecha, pero Él sabe y Él sabe que al final tú vas a cumplir. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra. Amén. Nosotros somos responsables de preparar a nuestros hijos para que cumplan el propósito de Dios en su vida. Tenemos que ayudarle, enseñarle, educarle, formarle, para que reciban el conocimiento de la palabra de Dios, decirle el camino. Es que mi hijo yo no le puedo ordenar, yo no le puedo comendar. No, tú tienes un deber. Es que mi hijo, ¿cómo que tu hijo? Tu hijo no hace lo que le da la gana, tu hijo no sale a cualquier hora y hace lo que quiere. Tú le dices, no, aquí, tú entras, aquí tú te sientas, aquí tú comes esto, tú le haces todo. De igual manera, tiene que decirle cómo tiene que amar y buscar de Dios. Que ya después de grande haga lo que quiera, ya eso es otra cosa. Pero mientras que esté bajo tu dominio, bajo tu control, tiene que estar bajo tu disciplina, haciendo lo que tú demandas, lo que Dios demanda de nosotros. Y como padre, nosotros tenemos esa responsabilidad de hacerle hacer lo que Dios nos manda hacer como padre. Y no te preocupes que cuando tú estás en la voluntad de Dios, tú estás tratando de hacer la voluntad de Dios, Él siempre te va a respaldar. Amén. Amén. En Juan 10:10 Jesús dice esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Eso es saber no solo quién era, sino su propósito. De hecho, incluso hasta su muerte en la cruz tenía un propósito muy claro. Mire el verso, mire el Juan 12:27. Juan 12:27 dice que la noche antes de ser ejecutado Jesús dijo, ahora estoy atribulado. Habla Jesús la noche anterior a ser crucificado, ¿verdad? Estoy atribulado. ¿Qué debo decir? Padre, guárdame de este momento de sufrimiento que está por venir. No, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Amén. Entonces Jesús sabía quién era y también sabía su propósito. Y Él quiere que tú sepas quién eres y que también sepa el propósito que Él tiene para tu vida. Y eso se consigue teniendo la mente de Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Tercera característica, cuando uno tiene la mente de Cristo, siempre es que uno tiene convicción y siempre sabe que Dios está con nosotros. ¿Cuánto creen que Dios está con nosotros? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe quién es? ¿Quién sabe su propósito? Y quién sabe que Dios está siempre con él. Si ya tiene esos tres pasos y esas tres características, ya tiene una victoria asegurada, porque va a seguir caminando hacia la cuarta, quinta, etcétera característica de nuestro Señor. No solo sé quién soy, sino también sé mi propósito y también sé que Dios siempre está conmigo. Eso los cristianos lo dicen constantemente, pero cuando hay una dificultad y viene el problema, de eso ni se acuerda. Pero esa es la realidad. Nosotros también vemos esto en la vida de Jesús. Jesús vivía constantemente en la presencia de su Padre, en la presencia de Dios. Estaba constantemente conectado al favor de Dios. Y no importa cuán ocupado estuviera, seguía Él sintonizando.
la voz de Dios, su Padre, constantemente. Él buscaba el tiempo para estar a sola con Dios. Buscaba tiempo donde se retiraba, según con quién estaba o la ciudad o donde sea, se apartaba para estar con Dios. ¿Y cuántos de nosotros tomamos tiempo en el día a día, para estar en la presencia de Dios? Algunos, pues ya nos veremos el domingo que viene y oraremos el domingo que viene juntos. Uno debe vivir constantemente en la presencia de Dios, siendo consciente, considerando de que Él está a mi lado constantemente, que Él me acompaña a donde yo voy y Él me va a ayudar a cumplir ese propósito. Usted sabe que el mejor antídoto para la soledad es pensar en Jesús. Cuando tú te sientes solo, cuando te sientes, no sé, bueno, deprimido y tantas otras cosas que se han inventado hoy los hombres, ¿no? Aburrido, deprimido, amargado, solo. Piensa en Jesús, piensa en Él, piensa qué haría Él en este momento. Él doblaría rodillas, buscaría a papá. Papá, tú eres mi fuente, tú eres la fuente de mi vida, fortaléceme. Y nosotros, ¿qué pasa? Que nos debilitamos con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque supera nuestra carnalidad. Cuando tú no tienes a Jesús en primer lugar en tu vida, tiene la carne, tiene al enemigo, tiene cualquier cosa, pero no lo tiene a Él. Y si no lo tiene a Él, pues va en pelea, en lucha, en derrota. Pero si lo tiene a Él, va de victoria en victoria. Te pueden atacar por miles, pero 10,000 vendrán y te ayudarán. Amén. Ese es nuestro Dios. Cuando nosotros tengamos la mente de Cristo, podremos decir como Él: no estoy solo, porque sé que el Padre está siempre conmigo. ¿Lo podemos decir nosotros eso? Hermano, si tú te sientes aislado, si te sientes solo, es porque en ese momento no está viviendo, no tiene la mente de Cristo, no está viviendo en Cristo. Es imposible que una persona se pueda sentir solo si dice que ama al Señor o que tiene a Cristo en su corazón. Es imposible. Es imposible porque no está solo. Si está diciendo, si tú te sientes solo es porque tú no crees en Jesús, tú no crees que Él está en ti, tú no lo has invitado a morar en ti. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En la iglesia, ¿no? En el local, allí. En nosotros. Entonces, ¿por qué decimos que estamos solos? ¿Por qué decimos que nos aburrimos? Debíamos estar contentos. Estoy solo para adorarle, nadie me lo va a impedir. Ahora voy a darle gloria. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando tú vives una vida así, tú vives de victoria en victoria. Nada te puede detener. Nadie te puede detener. Nada te puede derrotar. Te podrán decir lo que quieran, feo, jorobado, lo que quieran. Nada, nadie podrá detenerte. Nadie podrá vencerte. Porque tú lo tienes a Él, vivo ahí. Tú tienes el fuego, como cantamos antes. Tienes el fuego en ti. Dice, manda el fuego. El fuego ya está en nosotros. El Espíritu Santo es el fuego de Dios. Ya está en nosotros. ¡Aviva el fuego! Le decía Pablo a Satanás. ¡Aviva el fuego que hay en ti! ¡Aviva el Espíritu que está en ti! ¡Avívalo! ¡Métele leña! Métele palabra, convicción, promesa que Dios tiene para ti. ¡Aviva ese fuego! Que por donde tú pases quemen las cosas. Que todo huya de tu alrededor. Gloria a Dios. Eso lo puede decir aquellos que tienen la mente de Cristo, aquellos que tienen las características de Cristo, aquellos que aman a Cristo, aquellos que han muerto a la carne, aquellos que tienen Cristo en su corazón y aquellos que tienen claro quién son y cuál es su propósito y sabiendo y convicción de que Él está con nosotros. Amén, a Él sea la gloria. Preguntémonos, hermanos, ¿qué tal tú? ¿Cómo nosotros estamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos estar siempre conscientes de que Él cuida constantemente de nosotros? ¿Quiere usted la respuesta? La respuesta está en la oración. En la oración. ¿Cuántas veces tú oras al día? ¿Cuántas veces tú clama, inclina tu rodilla y te pone delante del Señor para orar, para sentir su presencia? La Biblia nos enseña que Jesús hizo de la oración un hábito. Lo tenemos nosotros, eso. Tenemos nosotros un hábito de orar. Debemos crear ese hábito de orar, hermano. Y esa es una de las razones por qué él tenía convicción de que Dios estaba siempre con él. Porque siempre vivía en su presencia. Y para que nosotros tengamos convicción de que Él está con nosotros, necesitamos orarle a Dios, comunicarnos con Dios y veremos la poderosa mano de Dios
Jesús siempre hablaba con el Padre y nosotros tenemos también esa posibilidad de hablar siempre con el Padre. En Lucas capítulo 5, versículo 16, a menudo Jesús dice la palabra que a menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar a sola para orar. Dice a menudo. 5:16. ¿Tienen Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué dice Lucas 5:16? Bueno, mi versión dice a menudo Jesús se retiraba. Amén, a menudo. Jesús se retiraba para estar sola, para orar. A menudo, que significa que no es algo que una vez de la vida sucedía, no, sino que eso era un hábito que él tenía. Tenemos nosotros ese hábito, tenemos nosotros una vida de oración. Para él era habitual, era regular. A menudo, dice la palabra, a menudo se retiraba a sola para orar. Por eso que él sentía la presencia de Dios. Y nosotros, al igual que podemos sentir la presencia de Dios, si a menudo, si frecuentemente estamos ahí. Que tienes un problema ahora con... Vete a un rincón, vete al baño, donde sea, clama a Dios. Tú verás que Él está contigo. Que una persona te está desanimando, ve a la presencia de Dios, tú verás que tú recuperas la alegría, el gozo que el enemigo quiere quitarte. Para la gloria de Dios. Si yo le hago una pregunta discreta, ¿ustedes me contestarían? No me contesten. No me contesten. ¿Cuán a menudo ustedes oran a Dios durante el día? ¿Cuántas veces ustedes buscan? No me contesten a mí, contesten a usted mismo, a ustedes mismos. A mí no me contesten. Nadie tiene por qué saber. El Señor dice que entre tu habitación y ahí donde nadie te ve ore, ¿no? O sea, yo no estoy ahora adquiriendo ahí en contra de lo que el Señor nos enseña, pero les quiero recordar ese pasaje para que ustedes sí lo hagan. Amén. Entonces ustedes mismos se respondan, pues mira, yo nunca lo hago, vengo los domingos aquí de vez en cuando. Y de vez en cuando a veces vengo a la mañana a las 7 para orar, a veces. Pues poco tú vas a tener convicción de que el Señor está contigo constantemente. Cuando tú creas ese hábito de oración, de dependencia de Dios, de dependencia de la oración, tú vas a sentir esa presencia de Dios constantemente en tu vida. Y será un vivir diferente. Si empiezas a hacerlo, verás la diferencia. Amén. Nosotros podemos desarrollar nuestra vida mejor si emprendemos a retirarnos de vez en cuando para orar con nuestro Dios, buscarle. Mire, si Jesús necesitaba retirarse para ir a orar durante el día, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuánto más nosotros nos vamos a necesitar? Y voy a resumir lo que estoy diciendo, que realmente te pierdes los dones de Dios cuando cuando tú no tienes esa relación con Dios. Si tú no tienes esa relación con Dios, no puedes ejercer el don que Dios te ha dado. Si tú estás muy ocupado, que no puedes atender a Dios, no puedes estar con Dios, es porque tú estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Y cuántos quieren estar fuera de la voluntad de Dios? Reflexionemos, pensemos y busquemos estar en su presencia. Porque muy ocupado no es la voluntad de Dios, que nosotros estemos ocupados, que nosotros no tengamos tiempo para adorarle, buscarle, para estar con Él. Esa no es la voluntad de Dios. Es que si no hago esto no tengo tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer 1000 cosas. Y si lo justificamos como humanos, si no hago esto no voy a comer mañana o pasado, pues, si no hago esto no tengo las provisiones para el mes que viene, o no sé cómo voy a pagar mi renta, no sé cómo voy a hacer esto, lo otro, tengo tantos gastos. Busca a Dios, esté con Dios. Si tú pones, ¿qué dicen las palabras? Si Él te lo pone tú primero, ¿qué sucede? Todo lo demás será por añadidura. Entonces creámosle a Dios. Entonces no podemos vivir un evangelio que no creemos. Tenemos que vivir el evangelio. Amén. Debemos estar quietos buscando de Dios. Dedicar tiempo en quietud para buscar de Dios. A veces no es posible, si no está quieto, poder buscar de Dios. Debemos buscar esa quietud y buscar de Dios. El Salmos 46:10 dice, en la quietud sabrá que soy Dios. Amén. Y cuando vemos la vida de Cristo, vemos que Él sabía quién era. ¿Sí o no? Él sabía quién era. Sabía cuál era su propósito y sabía que estaba consciente
de una presencia constante de su Padre Dios. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Cristo. Cuando tengamos la mente de Cristo, tendremos también y siempre sabremos que Dios va con nosotros, está con nosotros. Amén. La cuarta característica, cuando tengo la mente de Cristo, dejo que Dios me ayude a elegir mis palabras. Uy, esa es dura también, ¿verdad? Que Él me ayude a elegir mis palabras. Quiere decir que si realmente vivimos sometidos a nuestro Señor, si tenemos esa característica de Cristo, no vamos a decir cualquier tontería, vamos a decir palabra de Dios, palabra que Dios pone en nuestra boca. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, cuando piensa como Jesús, hacemos lo que Jesús hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Él se dejó ayudar por Dios, por el Padre. Amén. Él fue el que elegía sus palabras. Y Jesús dice, yo no hablo sin pensar. No dejo que se mueva mi lengua así porque sí. Pida a Dios que me ayude a decir lo justo. ¿Tú lo haces? A mí me ha costado tiempo y muchísimos años de cristiano para hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces uno ve injusticia de ciertas cosas que no se calla. No se puede quedar callado, se sobrevive a la carne. Pero nosotros tenemos que aprender a que sea Dios que ponga palabra en nuestra boca. Y cuando nosotros cuando ponemos en práctica nuestra vida, veremos que nuestra relación cambia muchísimo. Nada podrá contigo el enemigo, nada podrá hacer. Aprendamos a pedirle al Señor que nos ayude a manejar nuestra lengua, porque es muy importante para el cristiano. Mire este verso que es fascinante, Juan 12:49. Jesús dice, yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió me ordenó qué decir, no solamente qué decir, sino qué. La Biblia, ¿qué más dijo Jesús? ¿Qué más dijo Jesús? ¿Qué más dijo Jesús? Venga, Juan 12:49. No solamente qué decir, sino cómo decirlo. No solamente qué decir, sino cómo decirlo. Amén. Jesús dice, yo cuando hablo, no hablo por mi propia voluntad. Él dice, yo digo lo que el Padre me envió a decir. Y digo lo que Él me dijo que debía decir. Y no solo digo aquello que debía decir, sino también me dijo cómo decirlo. ¿Vivimos nosotros así? Esa es nuestra vida cristiana. Eso es lo que puede ver a nuestro alrededor. Eso es lo que puede ver aquello a los cuales estamos dando un testimonio vivo de quién somos en Cristo. ¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que tendrá una relación más feliz si dejara que Dios Padre te dijera qué decir y cómo decirlo? Cuestiónense ustedes, no me digan nada, pero cuestiónense ustedes. ¿Ustedes lo creen o no lo creen? Que vuestras relaciones serían más felices, mejor, con todo el mundo, con nuestro entorno, con todo el mundo. Si dejáramos a Dios que nos diga y que nos diga cómo hacerlo también. Pues que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como aquellos que realmente hemos renovado nuestra mente a la de Cristo, es como debemos actuar para la gloria de Dios. Y sin duda tendremos menos conflicto con la gente si deja que Dios te diga qué decir y cómo decirlo. Amén. Ahora, escuchen bien. Si descubre que tu lengua con frecuencia te mete en problemas, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la vacuna? Pensar como Jesús. Actuar como Jesús. Ponerte en la mente de Cristo. Amén. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos esas características del Señor y seamos como Él, para así tener victoria en este mundo, en este peregrinaje por la vida. Jesús dice, cuando tiene la mente de Dios, de Cristo, Dios te dice las cosas que tiene que decir y te dice cómo decirlas. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. La quinta característica, cuando aprendemos a pensar como Jesús,
o cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, no me preocupo por complacer a otros. No me preocupo por complacer a todo el mundo. Este es otro tema que me ha costado muchísimo en mi vida. Es llegar a la conclusión, después de tanto renegar, después de tantas noches sin poder dormir, de tanto sufrimiento, a entender que no puedo complacer a todo el mundo. De hecho, ahora estoy predicando, la mitad estará diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Podía cambiar la aplicación, podía predicar otra cosa, eso no corresponde ahora, mira lo que está pasando, mil cosas. Eso es así todos los días. A veces hablo con una persona que me dice blanco, y después otra persona me dice que eso es negro. Una persona me dice, ¿por qué esto? Otra persona. Y así constantemente. Pero hay que aprender. Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, si nosotros estamos en comunión con Dios, si Él pone palabra en nuestra boca, si Él dirige nuestra vida, sabremos qué decir, cómo decir, y no nos afectará lo que pueden decir los demás. ¿Por qué? Porque a quien tú tienes que agradar y hacer es la voluntad de Dios. No la de ningún hombre, ninguna institución, ni nadie. Nos evitaríamos tantos problemas si nosotros estamos en sintonía con papá y que Él nos comunique qué hacer, cómo hacer, y qué decir y cómo decirlo. Eso es lo que nosotros necesitamos. Es muy importante, hermano, para nosotros. No nos dejemos dominar por nuestra situación, por nuestro impulso, por nuestra vida, por las preocupaciones. Porque siempre si nosotros nos dejamos llevar, nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a poder si no estamos en la voluntad de Dios. Debemos estar en la voluntad de Dios. Y eso dependiendo de lo que piensen. Estoy seguro si ahora digo una cosa aquí, muchos dirán una cosa y otros me dirán lo contrario. ¿Cierto o no? No podemos complacer a todo el mundo. A usted me dirá, pero Dios sí lo puede hacer. Dios no es que lo pueda hacer. Dios no es que no haya nada que le sea imposible no hacer. Para Dios no hay nada imposible. Pero dígame ahora, usted póngase a orar para que llueva cántaro aquí adentro. Y usted ponga que salga un sol fuerte. ¿Qué va a suceder? De ahí donde nosotros tenemos que aprender que tiene que ser la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén. O sea, si debe llover, que llueva. Si está lloviendo, gloria a Dios. Si sale el sol, gloria a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque se haga la voluntad de Dios. Y es lo que nosotros debemos respetar, que se haga la voluntad de Dios, no la mía, no lo que a mí me conviene, lo que me complace, lo que me viene a bien, sino cuál es la voluntad de Dios. Y si tenemos esa relación, esa comunión con Dios, y escuchamos su voz, sabremos que si corresponde a llover y está lloviendo es porque corresponde llover. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira, el verso Juan 5:30. Jesús dijo, yo solo trato de complacer al que me envió. Léalo, por favor. Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Yo solo trato de complacer al que me envió. ¿Eso no significa qué? Seguramente tú estás estresado por eso, porque tratas de complacer a todo el mundo y te va a ser imposible. Te va a ser imposible. Cuando estás complaciendo a un grupo, otro grupo se está enojando, se está enfadando contigo. Jesús dijo, yo solo trato de complacer a quien me envió. Si nosotros sabemos quién somos, sabemos cuál es el propósito de Dios, tenemos buena comunión con Dios, sabemos decir las palabras que Dios nos pone en la boca, vamos a vivir mejor. Vamos a vivir mejor. ¿Lo creen? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a captar esta enseñanza y aplicarla en nuestra vida. Mateo 3:17, Dios dice, este es mi hijo y estoy muy complacido con él. Él dice que lo amo y estoy complacido con él. Obviamente Jesús lo estaba haciendo bien, ¿no? Pero déjame decirte un secreto. Seguramente tú ya lo sabes, no hay duda, pero quiero recordártelo. No se puede complacer a todo el mundo, eso es imposible. Ni aún Dios puede complacernos a nosotros en nuestros deseos personales si no conocemos su voluntad. Nosotros lo que tenemos que buscar es conocer su voluntad
y hacer su voluntad. Y Él se va a contentar de nosotros porque estamos en su voluntad. A Él sea la gloria. Amén. Lucas 16:13 Él dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y a las riquezas. ¿Por qué dice riqueza? Porque puede ser muchas otras cosas también. Porque es lo que mayormente el ser humano le preocupa, la riqueza. No quiere acaparar todo el mundo, quiere tener mejor que el otro, quiere tener más que el otro. Cuando todo se quedará aquí, nada nos llevaremos. Lo importante es que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida y cumplamos con su propósito. Así que nosotros tenemos que decidir por qué vamos a vivir. Por la aprobación de Dios, para contentar a las personas o con complacerte a ti mismo. ¿Cómo vamos a vivir? Vamos a vivir lo que otros piensan, lo que otros quieren que yo haga. Pero cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, hermano, estarás tan seguro de tu identidad, de tu propósito y de la presencia de Dios en tu vida, que no tendrás que buscar la aprobación de nadie más. Les confieso que para mí eso me ha costado mucho en mi vida y son últimamente cuando me estoy dando cuenta de eso, porque trato de complacer a todo el mundo. Y donde hay 24 horas, le pido al Señor que me dé 26, porque quiero seguir complaciendo a las personas. Y es triste cuando uno trata de complacer a las personas, y cosa que es imposible, le digo, es imposible. Si tú tratas de hacerlo, tú verás que no va a ser posible. Es imposible. Lo bueno es que nosotros queramos agradar a nuestro Dios y hacer su voluntad. Él siempre está con nosotros. Jesús siempre nos va a arropar. Él no va a dejar que el miedo nos controle, ni los rechazos de nadie, sino está en comunión con Él. Nos dará la fuerza, la victoria. Jesús dijo que Él no vino a ganar popularidad. De hecho, no era popular, ¿verdad? Era popular por lo que hacía, pero no por lo no reconocido por aquellos que se beneficiaban de lo que Dios hacía por ellos, pero el resto del mundo, la sociedad, no, los judíos pensaban que venían a deshacerle del invasor, de los romanos, a otro porque quería que le aumentaran, que le diera buenas cosas, todo confundido con el propósito que Jesús tenía. Hasta sus propios discípulos que caminaban con Él hasta el último momento no entendían. Y muchos lo entendieron justo después que Él murió y ascendió al cielo, cuando entendieron realmente el mensaje de salvación. Que el Señor nos ayude a que nosotros, a pesar de tantos años que veamos el Evangelio, podamos reaccionar para entender el mensaje de Cristo y ser un fiel seguidor de Cristo. Amén. Él lo dice en Juan 8:18, ¿no? Jesús dijo que no necesitaba ni dependía de opinión de otra persona para validarse, porque no lo necesitaba. Yo le hago una pregunta, hermano, una pregunta personal, pero no conteste. ¿De la aprobación de quién depende tu felicidad? ¿De la aprobación de quién? Tú piensas, no contestes, espera que Dios te diga qué palabra pone en tu corazón ahora. Es el problema, que nosotros nos apresuramos siempre a contestar rápido, no dejamos, no cuestionamos, no lo llevamos a Dios para que Él nos dé la respuesta. Dile al Señor que te haga un autoanálisis, un escáner de tu vida y que te revele dónde estamos realmente fallando, dónde buscamos nosotros la felicidad. Si es en el dinero, en el trabajo, en el placer, en el cónyuge, ¿dónde estamos buscando la felicidad? Que Dios nos ayude a confiar en Él y esperar en Él. Amén. Hermano, vamos a la sexta característica de aquellos que piensan realmente como Jesús o que tienen la mente de Cristo. Es importante y es que nosotros dependemos del poder de Dios en lugar del nuestro, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y eso es muy importante. Si nosotros caminamos, luchamos, vivimos, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo,
y dependemos del poder de Dios en lugar del nuestro. Si tú te das cuenta, todos los versos que hemos estado viendo ahora, todos estos pasajes que hemos estado viendo ahora, estos versículos, vienen directamente de la boca de Jesús. No es ningún otro discípulo, sino Jesús dijo, ¿verdad? Son palabras poderosas de nuestro Salvador mismo. Juan 5:19, Jesús dice: les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Dice que Él no puede hacer nada por su propia cuenta y nosotros pretendemos hacerlo todo sin Dios. ¿Nos da eso que reflexionar o no? Tenemos para qué reflexionar. Nosotros enseguida, actuamos, enseguida hacemos, tomamos decisiones. No esperamos, Señor. Triste, pero es la realidad. Ahora, si Jesucristo era tan dependiente del poder de Dios Padre, ¿cuánto más nosotros necesitamos depender de Dios? ¿Me hago entender? Jesús dijo: yo no hago nada por mi cuenta, no hago nada por mi propio poder, porque yo puedo querer, pero es que sea la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada sin que sea mi Padre el que me lo autorice, que me lo encomiende. Amén. Pedíselo a Dios. Hermano, a veces nosotros nos cansamos constantemente y cansado porque nos esforzamos nuestra propia fuerza, y no esperamos en Él. Queremos hacer las cosas en nuestra fuerza y no en la fuerza de Dios. Y nosotros tenemos que reconocer que tenemos que ir a la fuente de poder que es nuestro Dios. Amén. Si no, nosotros no vamos a poder reducir, no vamos a poder llegar adelante. La séptima característica, al que tiene la mente de Cristo, es perdonando a mis enemigos y a todos aquellos que me lastiman. ¿Cuántos de nosotros ponemos en práctica nuestra vida? Si nosotros queremos aprender a pensar como Jesús, debemos perdonar a todos nuestros enemigos. ¿Cuántas personas tienes en tu corazón que tú no quieres ni que se te nombre, ni quieres ni verlas? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? Yo no le quiero ningún mal, pero a mí, yo que ni se aparezca delante mía, yo ni agua le doy. Personas que te han herido, que te han lastimado. Pero esa es la reacción del hombre carnal, no la de Cristo, no el que tiene la mente de Cristo. Amén. El que tiene la marca de Cristo sabe perdonar. Perdona a sus agresores. Y eso es lo que nos hace diferente al mundo. Mira, la diferencia que hay en la mayoría de las religiones del mundo es esa. Es que su líder siempre es poderoso. Y Jesús, Él reconocía su dependencia de Dios. Cuando tú tienes un líder que se cree poderoso, que se cree que todo lo puede, ten cuidado, porque te va a llevar por mal camino. En Lucas 23:34 dice: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Vemos a Jesús ahí colgado en una cruz, ahí en el dolor, en la agonía, derramando, desangrándose, entregando su vida por ti y por mí. Y ahí mismo Él, dentro de ese dolor, ese sufrimiento, donde está perdiendo, ya está el último soplo de su vida, le está pidiendo a Dios perdón por aquellos que le están maltratando. Ora por esa gente que lo están dañando, aquel que le está dando con el látigo. Él está pidiendo perdón. Perdónalo, pues no sabe lo que hacen, dice la palabra. Esa es la mente de Cristo. Eso significa pensar como Jesús. Está dispuesto a perdonar a quienes te hirieron. Yo le hago una pregunta, pero no contesten. Apúntesela para ustedes. Y después contéstenle al Señor. ¿Quién te ha herido más en la vida? ¿Quién es la persona que más daño te hace en la vida? ¿O te está haciendo, o te ha hecho? ¿O cuántos son los que te han hecho daño en la vida? ¿Y cuál es tu relación ahora con esas personas? ¿Cómo te presentas tú ante Dios? ¿O simplemente está guardando rencor a alguien? ¿A quién le está guardando rencor? ¿A quién no puede tragar? ¿A quién no puede ni ver?
Porque a veces parece que cuando vemos a esas personas, revive el dolor que tenemos dentro. No está curado. Hermano, cuando tú te aferras al dolor, ¿a quién lastima? Solo a ti mismo. Solo a ti mismo. Hay que perdonar. Hay que perdonar. Y no perdonamos porque la persona se lo merezca. Si tú buscas, tú verás que tú dirás, no, tú no puedes encontrar un justificado para perdonar a esa persona. Pero es que tampoco te lo merece. Pero Dios nos ha perdonado. Perdona a esa persona. Porque si no te va a aferrar a un dolor, a una pena. Yo pienso que nadie se quiere aferrar a un dolor, ¿no? Ni a un resentimiento. Ser inclemente es como tomar veneno y esperar que sea la otra persona la que muere. Eso es cuando tú estás en ese estado. Jesús dijo al Padre, perdónalo, no saben lo que hacen. Pero la forma es que no se conforma con perdonar. Él va incluso más allá. Lo lleva hasta el límite. Jesús hace una declaración radical que dice, no solo debe perdonar a quien te ha herido. Si quieres tener mi mente, dice, debes aprender a dar bien por mal. Wow. Debes aprender a dar bien por mal. Veamos Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os obstrujan y os persiguen. Amén. Ahora observen los verbos. Amén, amén. Debemos amar. ¿A quién? A mis enemigos. Dice, bendigan. Debemos bendecir a todos los que nos maldicen. Debo hacer el bien a quienes nos odian. Debemos orar por los que me tratan con desprecio, con los que nos persiguen. Debemos orar por ellos. Amén. Eso significa tener la mente de Cristo. Y te dirán, ¿cómo es eso, Manuel? Sí, porque tener la mente de Cristo, pensar como Jesús, es la más sana forma que podemos vivir aquí en la tierra. Es la más sanadora forma de vivir, es la más feliz forma de vivir aquí en la tierra, es la más completa, hermano. Tener la mente de Cristo, porque sin la mente de Cristo no vamos a tener paz, nunca vamos a tener paz. Y si no tiene la mente de Cristo, la ocuparán otras cosas que no sea Cristo, incluso puede ser hasta el enemigo de nuestras vidas. La octava característica puede ser que esa sea también una de las más duras, sacrificarse por amor a otro. Sacrificarse por amor a otro. ¿Estás tú dispuesto a sacrificarte por otro? Muchos se sacrifican por sí mismos, pero para ser como Cristo, debes desear sacrificarte por otro. Amén. En beneficio de otro. Juan 10, 14, 15, Jesús dice, yo soy el buen pastor, sacrifico mi vida. ¿Por quién? ¿Por quién? Por las ovejas, por las ovejas. La frase sacrifico mi vida, ¿no? Es entrego mi vida. Él entregó su vida por nosotros. Me sacrifico yo mismo para beneficio de los demás. Esa es la manera de pensar como Jesús. Esa es tener la mente de Cristo. De hecho, dice también la Biblia que Él vino a servir. Amén. A hacer un sacrificio. Él vino a dar. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Como pueden ver, este verso sostiene la esencia del cristianismo. Nosotros tenemos que tener bien claro y bien apuntado eso, grabado en nuestro corazón, servir y dar, servir y dar, servir y dar. Ese debe ser la actitud de un cristiano. Servir y dar, servir y dar, servir y dar. Seguir a Jesús es aprender a servir a otro y entregar la propia vida por el bien de muchas otras personas. Amén. Jesús dijo, Él lo dijo dando su vida, ¿no? Para que nosotros comprendamos qué significa realmente vivir. Él es nuestro modelo. A Él tenemos que imitar.
nosotros podemos entender que Jesús sí se sacrificó. Y nosotros, ¿cómo yo me voy a sacrificar? ¿Para qué me voy a sacrificar? Él era el Hijo de Dios, él fue el Salvador del mundo, pero yo, ¿a quién me voy a salvar? ¿Por qué debo yo entregar mi vida a otras personas? Y eso todos los días el Señor te lo puede mostrar si tú estás en buena comunión con Él, buena relación con Él, cuando te dice que deje pasar tal ofensa, deje pasar esto o lo otro. Tú estás sacrificando ciertas cosas, tal vez incluso hasta beneficio, pero por amor a Dios y por amor a tu prójimo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer si realmente tenemos la mente de Cristo. Tenemos que aprender a sacrificarnos. Y así podemos ser como Jesús. Si no, es imposible. Nosotros tenemos que pasar por todo lo que Él pasó. Y nosotros, por eso digo que tenemos que conocer. Nosotros conocemos el verso más famoso de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es? Juan 3, en 3:16. No, todos lo conocen, ¿verdad? Y incluso seguramente que lo pueden citar hasta de memoria. Tanto amor dio al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Es imposible. Tú puedes dar sin amar, pero tú no puedes amar sin dar. Cuando tú amas, tú das. Aquel que no puede dar es porque no ama. Amén. Jesús dice, Dios nos dice, amar y dar. Eso van juntos, como lo dice en Juan 3:16, ¿no? ¿Conoce usted a primera de Juan 3:16? Es otro libro del mismo escritor, ¿verdad? Y igual también tiene otras 3 cartas, ¿no? Al apóstol Juan, ¿no? Dice Juan 3:16, dice, porque tanto amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que también, y se recuerdan cuál es primera de Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. Primera de Juan 3:16. No. Primera de Juan 3:16. Hemos dicho está el Evangelio de Juan, después hay 3 cartas. En esto hemos conocido que el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Amén. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Amén. Eso, ¿quién lo aplica en su vida? ¿Quién lo aplica en su vida? Recuerda que Él dijo en su buen pastor que entrega su vida. Así como Jesús nos dio su vida a nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Uy, Manuel, ¿qué está diciendo? Ya no vengo más a esta iglesia. Ya no vengo más a esta iglesia. Bueno, tú puedes no venir más a esta iglesia, pero no dejes de ir al cielo, obedeciendo su palabra. Así como Dios amó, que dio a su Hijo, debemos dar nuestra vida por otros. La novena característica de aprender a pensar como Jesús es esta: quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. Cuando pienso como Cristo, cuando tengo la mente de Cristo, debo ser como Cristo. ¿Y cómo fue Jesús? Buscó la voluntad de Dios y no la suya. En toda la Biblia Jesús dice, hay una y otra vez, ¿no? Y podemos ver un par de ellos, ahora se nos hace tarde. Pero uno dijo, yo he bajado no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió, la voluntad del Padre. ¿Te das cuenta lo radical que es esta declaración que hace Jesús, ¿no? Es decir, casi nadie dice algo así, ¿no? Yo no vivo para hacer lo que Dios quiere, eso es lo que dice la gente, ¿no? Sino lo que yo quiero. Y hay gente, y uno escucha eso muy comúnmente, y hoy en día con tanta libertad que hay, ¿no? Y que tanto popularismo que hay, yo hago lo que quiero, cuando quiero, como quiero, cuando quiero, con quien quiero. Y con mi dinero hago lo que me da la gana, ¿verdad? Pero qué triste que eso se escucha en boca de cristianos cuando sabemos que todo lo que hacemos es por la voluntad de Dios y no por complacernos ni con una idea egocentrista de nuestra vida. Ningún cristiano debería hablar de esa manera, ni en broma, ¿no?
Yo sé que hoy en día se hace tanto énfasis a lo que es la libertad de expresión y hacer lo que nos da la gana y no tenemos libertad para hacer todo lo que queramos. Pero qué bueno si el cristiano se sujeta a Cristo, si se sujeta a Dios, si hace la voluntad de Dios. Porque eso no es muy común decirlo, ¿verdad? Incluso entre hermanos, eso cuando dicen, no, me deja a mí, yo hago lo que me da la gana. Tú no me digas a mí lo que tengo que hacer, cuando uno lo que quiere es el bien, el mejor para la persona, ¿no? Jesús, Él vino a entregar su vida. Tú, ¿qué estás haciendo por amor a otra persona? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? El mundo debe saber que nosotros amamos a Jesús como Jesús nos ama también. Y es eso en mostrar nuestro amor, el amor para los perdidos. ¿Tú quieres que todos sepan que Dios te ama o que tú amas a Dios? Ama a las personas. Jesús dijo, en el mundo debes saber que amo a mi Padre, por eso hago exactamente todo lo que mi Padre me ha mandado a hacer. Él dice, yo obedezco a Dios con precisión y de una forma exacta lo que Él me pida hacer. Eso es lo que exactamente hago, eso decía Jesús. Y eso por amor. Jesús dijo, si me amas, me obedecerás. Si me amas, me obedecerás. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Jesús? La obediencia es la evidencia del amor. Amén. Él decía, hago exactamente lo que mi Padre pide de mí, lo que Él me dijo. ¿Por qué? Porque yo amo a mi Padre. ¿Cuánto amas tú a Dios? Ahora la cuestión es fácil hacer la voluntad de Dios? ¿Es fácil hacer la voluntad de Dios? Bueno, ya le dije, no podemos contactar a todo el mundo. Hay una parte que va a decir sí, otra va a decir sí, no. Es fácil cuando tú estás en Él. Es fácil cuando tú estás en Él, cuando tú estás sometido a Él, cuando tú buscas de Él, cuando tú caminas con Él. Cuando tú tienes esa identidad, cuando tú tienes esas características de Cristo, te es fácil. Porque es ahí donde está el gozo, cuando tú haces la voluntad de Dios. Entonces no hay gozo que pueda suplantar el gozo de hacer en obediencia a lo que Dios demanda hacer. Y cuando lo hacemos, disfrutamos del gozo de esa salvación, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y eso es lo que debe satisfacer nuestra vida. No el que te aplauda, no el que te digan qué bonito eres, sino saber que está haciendo la voluntad de Dios y está complaciendo el corazón de tu Dios. Amén. En este mundo tendremos aflicciones y Jesús nos lo avisó, tenemos aflicciones. Y la misma Biblia vemos como que Jesús tuvo que pasar por esas aflicciones. Dios no le dejó ahí a su Hijo del dolor. Él tuvo que ir a la cruz. Él no lo libró del dolor, tuvo que pasar por ese dolor. ¿Por qué te libraría a ti y a mí? ¿Por qué te libraría a ti y a mí? Yo sé que hay evangelio hoy que se predica donde todo es bonito, todo es fabuloso. Y mándame dinero porque yo tengo que sostener mi ministerio y más dinero y tú verás, tú tienes que ser rico, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser lo otro. Tú no tienes por qué sufrir. Tú si estás en Cristo no tienes por qué sufrir. Hay tantas enseñanzas que tú escuchas por ahí en internet, en YouTube, que incluso hasta a veces me entristece cuando abro los grupos de nuestra propia iglesia y veo tantas predicaciones que están en contra de la palabra de Dios. Pero no me atrevo a decir nada, ¿por qué? Porque tenemos la libertad de elegir. Tenemos la libertad de elegir lo que usted escucha, lo que Dios te da, o dónde Dios te lo da y por qué Dios te lo da, y qué te dice Dios. Y como uno enseña la palabra y Dios nos deja esa libertad, ese libre albedrío de decidir hacer lo que uno bien quiere hacer, pues que cada uno decida cuál es su destino. El destino, Dios lo pone delante de nosotros. Aquí pongo la maldición, la bendición, tú eliges. Nosotros elegimos hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad. Así es, hermanos, pensar como Jesús significa que quiero hacer su voluntad. Por muy dolorosa que esta sea, por muy difícil que esto parezca, y aunque perezca, voy a hacer la voluntad de Dios. Aunque tenga que sufrir la muerte, haré la voluntad de Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es ser como Cristo.
Y el supremo ejemplo de lo que Dios nos pide, aunque sea doloroso, y lo tenemos ahí en ese ejemplo de Jesús, nosotros debemos hacer. Vemos como que Jesús la noche antes de ir rumbo a la cruz, ahí en el jardín de Getsemaní, ahí ese era un lugar donde él iba a orar, era un huerto, dice la palabra, ahí donde él, sabiendo todo lo que va a acontecer el día de mañana, todo lo que iba a sufrir, todo ese dolor, toda esa agonía, todas esas emociones físico, espiritual que tenía que afrontar el otro día, ahí con todos los juicios, ¿no? Juicio romano, juicio judío, la tortura, las coronas, el latigazo y tantas escupitazos y todo los azotes que tuvo que sufrir, ser clavado en la cruz. Él sabía de todo el dolor físico y emocional. Y todo eso por cargar nuestros pecados, los tuyos y los míos. Tus culpas y mis culpas las clavó en la cruz. Él hizo la voluntad del Padre. Él cumplió, sufriendo, ofrenda, dolor. Por mucho que le doliera al Padre, Él mandó a su Hijo para ello. En Marcos 16, 14 y 36, Jesús dice esta famosa palabra. Por cierto, se le suele llamar la oración de Getsemaní, ¿no? Es una oración que tú puedes hacer cuando tú te sientes en dolor, te sientes confrontado, te sientes frente a problemas, ¿no? Y vemos que se divide en tres. Jesús dice, Abba Padre, Abba Padre. Abba es la palabra aramea, ¿no? Para padre. Pero es más que padre, es algo más íntimo. Literalmente es papi. Papi, es lo primero que un bebé suele decir, ¿no? Abba porque Abba le es fácil a un bebé pronunciar esas primeras palabras. Abba, papá. ¿No? Papi y Jesús, ahí está, él está frente a una agonía, frente a un dolor que va a tener que enfrentar. Y le llama papi, papi mío. Él levanta un clamor. Todo es posible para ti, mi Dios. Yo sé que tú puedes hacerme pasar de esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así debemos nosotros afrontar nuestra vida cada día. Hermano, tendremos momentos en la vida no será una sola vez que tengamos que pasar por un Getsemaní, porque estemos contrariados por afrenta, por injusticia, por tantas cosas que en este mundo ha de sufrir un hijo de Dios. Pero cuando tú clamas a papá, cuando tú clamas papi, ayúdame, reconozco que necesito tu ayuda. Jesús dependía de Dios constantemente y nosotros debemos estar dependiendo de Dios constantemente. A pesar del sufrimiento, de lo que haya que venir, no lo podemos afrontar si no estamos en comunión con Dios, si no estamos bien relacionados con Dios. Ahí en el Getsemaní podemos ver tres partes de esa oración que hace Jesús. La primera es la fe que tiene Jesús. Jesús le dice, Padre, yo sé que tú puedes cambiar esta situación, tú puedes, pero que se haga tu voluntad. Yo sé que estoy pasando por lo que estoy pasando, y yo no sé también ustedes por lo que estáis pasando, por una situación económica difícil, una situación de relación matrimonial difícil, no sé cuál es el problema que puedan tener, pero probablemente algunos tendrán, porque la aflicción está, porque estamos en este mundo, ya les he dicho, y no estamos libres de ello, ni Dios nos ha llamado a estar libres de ella, sino a guardarnos de ella, ¿no? Y yo sé que Dios puede cambiar esa situación y la puede cambiar, si así fuera su voluntad, pero tenemos siempre que reconocer cuál es su voluntad, y si esa es su voluntad, pues gloria a Dios. Podemos orar prácticamente, Señor, sé que tú puedes cambiar esto en un pip-up, pero hágase tu voluntad. Y aprender de ahí, ¿qué puedo yo aprender como lección para mi vida? La segunda es pedir ayuda. Luego Jesús dijo, te pido que me ayudes. Me gustaría ser librado de esto. Y es propio, correcto de un ser humano decir esto. Yo necesito ayuda. Esto me duele, no lo aguanto. Señor, ayúdame, alíviame.
te ruego por un milagro. Y nosotros lo podemos hacer, le podemos pedir a Dios. De hecho, yo te ruego que lo pida a Dios, te ruego que lo haga cuando tú te sientas así, porque Él puede cambiar la situación. Fe y petición, pero la tercera parte de la oración es rendirse, es que se haga su voluntad, no la nuestra. Oh Señor, aunque te pido que me quite el dolor, que me quite todos esos sufrimientos, esa lástima, todo lo que me lleva a sentirme mal en este momento tan difícil que estoy atravesando. Me rindo a ti. Me rindo a ti por alivio, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. Ese es tener la mente de Cristo. Amén. ¿Estamos dispuestos a hacer eso? Dios, quiero hacer tu voluntad. Esa debe ser nuestra oración. Quiero hacer tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Esa es tener la mente de Cristo. Veamos Filipenses 2, 8, 9. Me queda un punto. ¿Terminamos o nos vamos? Vamos a ver los resultados de tener la mente de Cristo. Dice Filipenses 2, 8, 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. El nombre de Jesús, hermano, es el más grande de todos los nombres. Y lo será por siempre. Y estaremos en el cielo con Él por siempre. Amén. ¿Por qué? Porque al humillarse a sí mismo, Dios dice, porque Dios rechaza el orgullo. Amén. Y Él eleva al humilde, dice su palabra. Él te levanta. Yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando en estos momentos ahora mismo, ¿no? Y quizás sea algo que incluso puede ser muy humillante. Pero si tú te humillas ante Dios, Él te va a levantar a su tiempo. Amén. Y veamos la última característica de aprender a pensar como Jesús y tener la mente de Cristo es esta. Pienso mirando a la eternidad. Cuando tiene la mente de Cristo, cuando empieza a pensar como Jesús lo hace, ¿no? Tú vas a ver cómo llevar tu vida. Tú vas a ver sobre tu pasado, sobre tu presente, sobre tu futuro, sobre Dios, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los pecados, sobre la salvación, sobre tus amigos, sobre los tesoros en el cielo, sobre tu futuro, sobre tu confianza y más. Cuando empieza a tener la mente de Cristo, cuando piensa como Jesús, va a empezar mirando hacia la eternidad. ¿Dónde está enfocado tu visión? Cuando tú te enfocas en la eternidad, vas a poder ver y reaccionar que realmente hay algo más importante de lo que ven tus ojos, hay más allá en la eternidad, donde hemos de estar con el Señor toda la eternidad. Allí donde hay una plena vida, no aquí. Aquí que los afanes de este mundo, que los placeres de este mundo, los placeres de la carne no nos impida ser parte de esa eternidad que Dios nos está llamando. Y que por tanto Él ha sufrido tanto para que nosotros podamos tener acceso a esa eternidad con Él. Que no sea esos caprichos, esos antojos de la carne, esas tentaciones a veces que vienen incluso del enemigo, que sean lo que nos impida de estar en la gloria con nuestro Dios. Tengamos nuestra mirada puesta en la eternidad. Amén. Y así fue como hizo Jesús cuando Él sabía lo que tenía que padecer, sufrir ahí, en ese sacrificio, ahí en la cruz, siendo colgado, crucificado, vituperado, con latigazo, con todo lo que tuvo que sufrir, con corona y todo eso, lo hizo porque tenía su mirada puesta en la eternidad, no en las cosas de este mundo. Hay recompensa en el cielo, hermano, para que nosotros seamos fieles a nuestro Dios. Jesús vio más allá del dolor. Él vio la recompensa en el cielo. Y esa recompensa eterna fue mucho más grande
que los placeres que tú puedes tener aquí en la tierra. Y tu única manera de superar las dificultades de la vida por la que tal vez esté pasando es ver delante del dolor esa recompensa que Dios tiene para ti en el cielo. Amén. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Jesús estuvo dispuesto a morir de manera vergonzosa en la cruz, ¿verdad? Dijo que estaba él completamente desnudo, ahí lo crucificaron, expuesto. Porque a causa del gozo que sabía que le esperaba delante de él. Si tú conoces el propósito de Dios para tu vida, si tú conoces quién tú eres, si tú caminas con él, si tú le pides ayuda, tú vas a vencer. ¿Cuál será la situación que tú has de pasar? Amén. ¿A dónde está Jesús ahora? ¿Dónde está Jesús? A la diestra del Padre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces pensemos como Jesús. Acabemos ya hoy, pero yo no sé si estas características que les he traído, aunque la hayamos visto así por encima, y más adelante vamos tal vez a profundizar en ellas para mejor entender cada punto de ello. Pero sí que es importante que nosotros nos replanteemos nuestra vida. Hace una semana atrás, como les decía, les hablaba de un verbo que voy a retomar ahora, que es arrepentir. Hoy en día esta palabra tiene sentido negativo, ¿no? De hecho, para uno es hasta violento. Podemos asociarla con gente gritándole a otro, ¿no? Arrepiéntete si no te va a ir al infierno. Y es un término negativo, pero sin embargo es una palabra muy, 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 muy positiva. Arrepentido viene de metanoia, le dije la otra vez cuando nos vimos, ¿verdad? Hace 2 semanas atrás. Meta, que es cambiar en griego o revertir, y noia proviene de new, de mente. Arrepentir significa cambiar tu mente de tiniebla a luz, cambiar tu mente del infierno al cielo. Pasas de la culpa al perdón, cambia tu mente de prisiones a libertad, pasa de estar sin propósito a un propósito, el propósito de Dios, del sinsentido a un sentido, a un significado en tu vida. Cambia tu mente del estrés a la calma, etcétera, etcétera, y podemos ir repitiendo. Es positivo, hermano, la palabra arrepentirse, porque es cambiar la mente. Necesitamos cambiar nuestra mente a tener la mente de Cristo. Arrepentirnos y decir: no voy a pensar sobre la vida como he estado pensando por tanto tiempo, por tantos años. Voy a pensar como pensaba Jesús. Voy a tener la mente de Jesús. Tomar esa decisión es realmente lo que es arrepentirse. Ponerse en la mente de Cristo. Hermano, vamos a terminar, vamos a orar. Hay 2 formas en las que podemos volver a ello si queremos realmente tener la mente de Cristo. Primero debe estudiar la palabra de Dios, debe meditar en su palabra. La palabra de Dios es la verdad y es la vida. Hebreos 12:2, parafraseando puedo decir, y así tengan muchos ojos en Jesús, quien comenzó y terminó esta carrera en la que nosotros estamos. La vamos a terminar porque vamos a poner nuestra mirada en Él. Amén. La vida es una carrera y todos estamos en ella. Y luego dice, estudien la palabra de Dios como lo hizo Jesús. Estudien cómo corrió la carrera. ¿Se acuerda también? Pablo lo dice, ¿no? He peleado alguna batalla, he corrido alguna carrera, y ahora me queda, ¿qué? ¿Qué le queda a Pablo? ¿Qué le quedaba a Pablo? Recibir, ¿qué? La corona, ¿verdad? La corona. Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios, debemos meditar la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios y ser feliz aquí en esta tierra. Segunda cosa a la que volveremos y lo haremos en otras predicaciones, ¿no? Es pedir a Dios que nos enseñe el significado de lo que leemos, del texto que leemos, y cómo nosotros podemos poner en práctica esas verdades que nos revela en su palabra. Después de leer un verso
tú has de hacer esta pregunta: Dios, ¿qué quiere decir esto? Que no lo entiendo o no lo comprendo. Explícame, ayúdame. ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida hoy en día? Él te va a ayudar. Si vemos el Salmo 119, 18, dice: ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Tú puedes estar mirando con tus ojos carnales, pero tú necesitas la ayuda de Dios para ver lo que Él quiere transmitirte espiritualmente. Amén. Cuando lees la Biblia, dile siempre al Señor: ábreme el entendimiento, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Y la Biblia te va a iluminar para mostrarte el camino, la verdad y la vida. Amén. En Juan 16, 15 dice, Jesús dice esto: el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer ¿a quién? A ustedes. ¿Te das cuenta que este es el único libro con el que puede hablar con el autor del libro? Este es el único libro. Tú puedes coger cualquier libro, pero este libro siempre va a dialogar contigo cuando tú lo lees. El Espíritu tomará de lo mío lo que Dios dijo en la palabra. Lo que Dios dijo en la palabra, el Espíritu lo tomará y lo compartirá contigo. Si nosotros confiamos en su palabra, también nosotros sabemos que debemos depender de su Espíritu, que nos la revela, que nos ilumina. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cuando nosotros cambiamos esa actitud y buscamos tener la mente de Cristo, hermanos, les puedo garantizar que habrá un avivamiento en sus vidas, en sus matrimonios, en sus relaciones, en la paternidad, en todo lo que pueda ocurrir en tu vida. Por eso que nosotros debemos realmente arrepentirnos de verdad y cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. Les recomiendo que si no escucharon la otra aplicación que hace 2 domingos atrás compartimos, ¿no? Las 9 claves. Ahí está en YouTube, puede volverla a escuchar tranquilamente y tomarlo como una guía para saber dónde vamos y lo que significa pensar como Jesús. Quisiera orar ahora en estos momentos para pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Le pido a todo el mundo que incline su cabeza, que cierre sus ojitos y busque de Dios lo más íntimo de su corazón, ahí, lo más profundo de sí. Dios está dentro de ti, no lo busques fuera, está dentro de ti. Está dentro de ti ahora. Relájate. Estar quieto, dice la palabra. Y escucha su voz. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta gran familia a la que tú me has hecho parte, Señor. Padre, yo te pido por todos los presentes, pero también por la generación a venir, por esas personas que te busquen de verdad y de corazón, y que busquen cambiar y tener la mente tuya, Señor. El pecado siempre oscurece la mente, la enfermedad, la tristeza, el dolor. Este mundo es un mundo de desastre. El hombre lo ha llevado al caos completo. Hay un fatalismo, guerra, hambruna, tanto dolor en esta tierra por la ambición, por el pecado, por la maldad del hombre. Pero Padre, te rogamos que tú nos ayudes. Y tú lo has prometido y lo harás, mi Dios, que tendremos aflicción, pero que confiemos en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos, mi Señor. Dios, hay tanta maldad en este mundo. Padre, confiamos en ti, que tú nos vas a ayudar. Pero Padre, empieza en nosotros, cambiándonos nosotros, Señor, completamente. Cristo murió para salvarnos. Pero Señor, a nosotros recibimos un cambio completo. Al tener la mente de Cristo, muchos, Señor, van a poder ir a tus pies también, mi Dios. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Pero, Señor, porque nosotros reflejemos ese amor de Cristo en nosotros, en nuestra vida. A perdonar, a dar, a amar, a servir. Ayúdanos, Señor, a tener esa característica que tenía Cristo. Ayúdanos, Señor, aumentanos la fe, mi Dios.
Ayúdanos, mi Dios. Reconocemos que te necesitamos. Y al igual que tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, tomaba tiempo para estar a solas contigo, para buscar tu rostro, para buscar palabras que vinieran de ti, para consuelo, para guía, para confirmación, para seguir hacia adelante cumpliendo la meta. Ahora nosotros también te pedimos, Dios de la gloria, que tú nos muestres, mi Dios. Yo te ruego, Señor, a aquellos que no tienen claro cuál es su propósito, les muestre, Dios. Y aquellos, así todos juntos podamos ir, Señor, para cumplir ese propósito que tú tienes para nosotros en esta vida. Ayúdanos, fortalécenos, mi Dios, que tu Espíritu avive fuego dentro de nosotros, mi Dios. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Oh Dios de gloria, manifiéstate, Señor, en nuestras vidas. Oh Jesús, tú estás aquí, Señor. Y tú estás dentro de nosotros. Tu Espíritu, Señor, ahora nos conmueve, nos ilumina. Oh Dios de gloria, gracias, mi Dios. Ahí como está en este momento, si alguien todavía no ha invitado a Jesús a entrar en su vida, Él dijo que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, al Padre creador del cielo y de la tierra. Para ir al Padre tenemos que aceptar a Cristo como Señor y obedecerle. Él dice, clama a mí. Él dice, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, entraré en Él y haré morada en Él. Créalo en fe que ahora Él puede entrar en tu corazón. Si nunca antes tú lo has hecho, o si ha dudado que lo haya hecho, confía ahora y dile, Señor, te invito a que tú entres en mi corazón. Entra, haz morada en mi corazón, Señor. Haz morada en mi corazón, Señor. Recibo la vida ahora. Recibo la vida eterna ahora. Diles, créelo, dilo con tus palabras. Señor, creo en ti, creo que tú moriste, que tú te hiciste hombre y moriste en la cruz por mí, por mi favor, para crucificar mis pecados, mi culpa. Y al confesarte, Señor, reconozco que soy pecador, tú ahora, Señor, me das vida, pero vida eterna, para estar contigo en la eternidad. Dile, gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios, por la vida eterna. Gracias por tu amor. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios. En el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, acompáñanos en nuestros hogares. Padre, que tu bendición nos acompañe. Que allá donde vayamos, Señor, podamos ser reflejo de tu amor. Allí podamos, Señor, con la mente de Cristo, testificar de ti, Señor, de ese amor que tú nos has dado. Padre, que tu Espíritu nos ilumine el caminar. Para ir, Señor, ahí donde tengamos que ir, cumplir propósitos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos testigos vivos, esas cartas andantes, como decía Pablo, para testificar de tu amor a este mundo pecaminoso. Ayúdanos, Señor. Salimos de este lugar, pero con tu presencia, mi Dios. Permita, Señor, que tengamos una semana de victoria, a pesar de las cosas que tenemos que afrontar, de los problemas, las adversidades, las contradicciones y tanto ataque que el enemigo podrá poner en nuestro caminar. Pero sabemos que tú vas caminando con nosotros, porque sabemos quién somos y sabemos cuál es el propósito que tienes para nosotros, y que tú vas caminando con nosotros y que tú nos ayudas, Señor, y nos da la victoria. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, su pueblo dice amén, amén y amén, 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 Amén. amén.